No és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó la que millor s'adapta al canvi. Ho deia Darwin, però també poder aplicar-ho a la economia. Estem en crisi i per superar-la cal reinventar-se. Però com fer-ho? Estem preparats emocionalment? Amb vora 5 milions de parats és difícil trobar raons per a ser positius. Les empreses han de redoblar esforços per a ser més competitives i aplicar noves fórmules. Un treballador motivat és un treballador més productiu. Avui en A2 Economia els donem les claus per a tractar la crisi com un repte, com una oportunitat de millora. Ara els expliquem com. I per a parlar de l'impacte de les emocions i de la intel·ligència emocional al món de l'economia, avui ens acompanya Mario Alonso Puig, metge especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu i consultor de lideratge, comunicació i creativitat empresarial. Benvingut, Mario. Hola. I Roberto Luna, que és professor del Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València, coach i president d'AECOP Levante. Benvingut, Roberto. Gracias. Comencem. ¿Estamos preparados emocionalmente para la crisis? El ser humano sí está preparado emocionalmente para la crisis, porque ha estado preparado emocionalmente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se nos olvida que estamos preparados y al final lo que sale de nosotros no es lo que realmente tenemos dentro, sino lo que creemos que tenemos dentro. Por supuesto que estamos preparados. Hay un montón de energías dormidas, de talentos ocultos, de capacidades inexploradas en todo ser humano sin excepción. Lo que pasa es que esas energías, esos talentos y esas capacidades no son accesibles al pensamiento superficial y mucho menos a dejarnos, cuando nos dejamos llevar por la desesperanza, por el desánimo, por la sensación de impotencia. Por supuesto que estamos preparados. ¿Coincidís, Roberto? Sí, yo creo que sí que estamos preparados. Lo que pasa es que el problema es hacia dónde es el movimiento. No es lo mismo cuando estamos en situaciones normales y de repente nos viene una época de bonanza donde nos disparamos y entonces la ilusión, la fantasía, la emoción surge con una facilidad tremenda, a que de repente nos digan que todo eso nos lo van a quitar. Es como cuando a un niño le quitas una serie de beneficios determinados. Preparados, por supuestísimo. Todos hemos vivido en nuestra vida momentos con muy poco dinero, con muy pocas cosas y hemos sido igualmente felices. Yo comparo mi vida desde el principio, cuando era estudiante y no tenía nada, ahora que tengo un poquito más, y yo creo que el grado de felicidad es la misma. Lo que pasa es que es verdad que cuando estamos hablando de la economía y a veces vinculamos la economía con la felicidad, yo creo que ahí cuando dices pierdo economía hay un pensamiento, ¿no?, de que perdemos felicidad, pero eso no está demostrado. Es decir, lo que sí que está demostrado es que no hay una correlación entre mayores recursos y mayor felicidad. Por lo tanto, yo creo que, como decía Mario, tenemos que empezar a cambiar, ¿no?, a recodificar de una manera diferente y por supuestísimos que estamos preparados para esto y para mucho más. Pero si pasamos de lo individual a lo colectivo, ¿no da un poco la sensación de que hay como una depresión nacional, como una depresión mundial, que un poco nos está bloqueando? Sí, yo creo que a nosotros los seres humanos nos es muy fácil caer en una posición que es la posición de víctima. Entonces, cuando una persona cae en esa posición de víctima, lo único que espera es un salvador, que alguien le salve, que alguien le saque. Y es muy fácil en ese momento entrar en conversaciones de culpa. ¿Quién tiene la culpa? O he sido yo porque no me he preparado, o ha sido el otro. Sensaciones muchas veces que no nos llevan a nada. Lo único que generan es un montón de tensión, nos bloquean, no nos ayudan a encontrar ningún camino y esa posición es muy fácil. Por eso el gran reto en toda situación de crisis, que en el fondo es una situación de metamorfosis, de exigencia y transformación, es sencillamente decirse a uno mismo, se acabó ser víctima. ¿No lo puedo hacer todo? Claro que no, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Esa respuesta de una persona ante las circunstancias complejas de claro que puedo hacer algo, mueve resortes potentísimos en el ser humano. Resortes que no se mueven cuando nos quedamos estancados en el papel de víctima. Yo creo que hay un elemento importante a añadir, que es el tema a lo mejor de a quién atribuyes que esto debe manejarlo para resolverlo. Yo creo que hay un pensamiento genérico de que es la propia sociedad, la propia política la que debe resolver las situaciones y por lo tanto la atribución es externa. El individuo no se ve afectado por lo tanto en eso. Entonces ya me lo resolverán, se solventan 2, 3, 5, 6 años, ya veremos. Y yo creo que la crisis nos ha devuelto algo que es duro, que es maravilloso, pero que es duro, que es los principios o los dogmas básicos del existencialismo, la responsabilidad en ti mismo. A ese nivel yo creo que sí que debemos de alguna manera plantearnos de un modo diferente el asumir con valor, porque necesitamos valor, necesitamos optimismo, necesitamos muchas cosas precisamente para asumir el reto de que eso está o debería estar en nuestras manos. Es una atribución ya personal. Yo tengo que
en vez de decir me tienen que. Eso no se cambia en 2 o 3 días y hay generaciones por medios, etcétera. Yo creo que sí que tenemos que poner modelos de esos cambios, poner modelos en organizaciones, en empresas, etcétera, para que se vea que tenemos empresas de éxito, que están luchando, empresas que están internacionalizando, emprendedores que han convertido en realidad esta situación de crisis en una oportunidad para encontrarse a ellos mismos y, oye, probar suerte en el mercado. No siempre, ¿eh? Muchas de las empresas sucumben en los 2 o 3 primeros años, pero que no quede. Yo creo que ese espíritu emprendedor es el que deberíamos de alguna manera empezar a asumir de una manera muy diferente, pero ya te digo que eso es primero hay un elemento cognitivo, de creencias, que decía también Mario. Debemos creer que nosotros podemos posibilitar ese cambio. Y para mí ese es el verdadero debate en este momento. ¿Y no hacen falta líderes para dirigir estos cambios? Uy, hacen falta líderes, ya lo creo que sí. Ahora, definamos bien lo que es un líder. El líder no es el que manda, el líder es el que inspira. El líder no es el que se deja llevar por el ego y lo único que le importa es lucirse y destacar. El líder es la persona a la que de verdad le importan otros seres humanos. No es el que lucha para ser el primero, es el primero en luchar. Naturalmente que sí, precisamente en las situaciones de incertidumbre y crisis es cuando más necesitamos personas que se atrevan a salir de la zona conocida, muestren que hay un camino en la zona de incertidumbre e inviten con su forma de ser y con su coherencia a otras personas también a buscarlo. Es la coherencia, es el ejemplo en un líder lo que nos mueve. No son las palabras, estamos todos cansados de oír palabras que no se reflejan con una forma de ser y de vivir. Naturalmente que hacen falta líderes, líderes de verdad. ¿Y un líder se puede crear, se puede entrenar? Vamos a ver, el tema del liderazgo, yo la verdad es que leyendo hace ya un tiempo un libro además de Mario Alonso muy bonito, de Madera del Líder, hablaba, y además os destaco una frase que es muy bonita que hablaba precisamente de eso, dice: he escrito este libro con el objetivo de explicar desde un punto de vista práctico y con el soporte científico existente la profunda necesidad de liderazgo que existe en la sociedad actual. Es verdad, necesitamos ese ejemplo y ese liderazgo. Ahora, ¿cómo poder afrontarlo? Primero, para liderar hay que ser ejemplo de ti mismo y claro, siempre ponemos nosotros el tema del autoconocimiento primero. Y después el liderazgo no es algo que tú puedas imponer. Yo lo comento muchas veces que no es lo mismo lo que es el poder formal que da un directivo a lo que es un líder. Y que el verdadero drama de nuestra empresa es que tenemos muchos directivos, pocos líderes, y encima esos líderes a veces no son directivos, con lo cual no hay coincidencia. Entonces, es verdad, necesitamos más líderes, y líderes significan personas que tengan esa espenta que decimos aquí, que tengan ese impulso por generar, por esa ilusión por mover proyectos. Claro, eso no se prepara en un programa de un año, eso no se prepara con 4 contenidos o con 3 libros. Para mí eso es un tema que hay que respirar en la propia sociedad y en la propia cultura, y yo creo que es un tema para plantearnos como cultura española, para plantearnos en realidad por qué nuestro líder es muy diferente a otros líderes de otros países que están funcionando perfectamente y que están siendo ejemplo de referencia para poder ser más competitivos. No pasa nada, veamos cómo funcionan otros, veamos nuestras cosas mejores como españolitos, que digo yo, pero al mismo tiempo asumamos también lo que no estamos siendo ahora. No estamos siendo líderes, nuestra calidad de liderazgo es bastante baja, y bueno, lo que necesitamos es entrenar, por Dios, entrenar. Y además lo decimos, la inteligencia emocional, la clave del liderazgo es la inteligencia emocional, y que además es un porcentaje muy alto. Pues yo creo que por ahí tenemos un buen punto de arranque. ¿Pero venimos ya marcados genéticamente o podemos cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra bueno, capacidad? esa será una de las... esa es una de las grandes preguntas. Lo primero que me gustaría decir es que el ser humano es un misterio. Y como es un misterio, los misterios hay que acercarse siempre con un espíritu de curiosidad y de fascinación. No podemos entrar ahí, intentarlo controlar, definir, medir, pesar. Hay una parte que sí que parece que viene definida desde el punto de vista genético, y a eso le llamamos temperamento. Hay una parte, desde mi punto de vista, más poderosa, que corresponde al ejercicio de la libertad, de cómo quiero vivir mi vida, de cómo quiero ser, de cómo quiero relacionarme con las cosas, que se llama el carácter. El carácter es como un ser humano, a través del uso de la libertad, de su voluntad, guiado por su conciencia, se remodela a sí mismo. Es tan potente ese tema y ese campo que hoy en día ya hay investigación que refuerza, con base científica, como comento, el hecho de que el carácter puede incluso afectar al material genético. Hay genes que se pueden activar porque tú
empiezas a trabajar en una dirección concreta, positiva, en lo que es tu desarrollo y tu evolución como ser humano. Esto nos hubiera parecido impensable hace tiempo, porque pensábamos que el material genético era algo fijo, inmutable, etcétera. Bueno, no parece que sea así. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Yo creo que estamos en un momento fascinante. Yo sigo muy de cerca todos los avances de la neurociencia y de grandes doctores como el doctor Mario Alonso Puig, porque estamos en un momento donde cosas que se defendían muy claramente hace 20, 30 años, se le está dando completamente la vuelta. Y lo bonito de todo eso es que comentábamos antes, ¿no?, que se nos abre un mundo de oportunidades. Porque si no, era como la determinación ya de que tu genética te había planteado en tus 3 años. Y como que ya además, fíjate, el ser humano es muy especial para esas cosas. Como yo he sido así, esta es mi manera de ser, ¿entiendes? Entramos en un estado de complacencia, no es mi genética. Y con lo cual ya no te haces cargo ni responsable de tus comportamientos. Y yo creo que hay que empezar a distinguir esas dos cosas. Afortunadamente, con personas como Mario lo que nos encontramos es un mundo nuevo, además maravilloso, llamado la neuroplasticidad, y que yo siempre digo, Mario, cuéntame las últimas cosas, porque lo que se está demostrando es que esa vieja versión de loro viejo no aprende, ya a partir de los 18 nada, se está demostrando que tienes poder de cambio, de regeneración, etcétera, y yo sigo aprendiendo de ellos, sobre todo por lo que me respecta a mí del punto de vista de la empresa, de la capacidad que tiene de aprender aún la gente en sus procesos. Yo tengo catedráticos que han aprendido y siguen aprendiendo idiomas a los 80 y 90 años. Es decir, para mí eso es un modelo que me hace pensar a veces, ¿dónde estoy yo? Es decir, ¿qué pasa que con mis 46 años puedo en un momento determinado pensar que ya no sirvo para los idiomas? Pero cuando te encuentras una persona de 90 años que está aprendiendo ruso, hay que empezar a cambiar el dogma, porque ¿qué tiene esa persona? Me quedan 45 años para aprender ruso, ¿no soy capaz yo de hacer eso? No me lo creo. Yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito esa parte, y afortunadamente los estudios de la neuroplasticidad y de la genética en general están siendo tan apasionantes que nos están dando una apertura, pero estamos muy incipientes, ¿no, Mario? En todo esto estamos como en una nueva revolución, ¿no?, del cerebro y de la mente, ¿no? Sí, lo comentabas tú, nos estamos dando cuenta que el viejo paradigma, la vieja forma de ver, no se sostiene con lo que es la realidad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es la realidad, y la realidad nos muestra que, por supuesto, que el cerebro del ser humano es maleable, no solo cuando es pequeñito, sino también siendo adulto, que podemos generar nuevas conexiones entre las neuronas, el concepto que hablaba Roberto, la neuroplasticidad, y no solo eso, algo todavía mucho más potente, que podemos generar nuevas neuronas, los adultos, fenómeno llamado neurogénesis a partir de células madre. Claro, esto nos abre las puertas a un mundo fascinante. Para que el intelecto se desarrolle, el corazón tiene que entusiasmarse. Por eso es tan importante en estos momentos de dificultad, de desafío, de crisis, que las personas no perdamos el entusiasmo, que no nos dejemos envolver, englobar, dominar, esclavizar por el problema, que lo transformemos en la visión de lo posible, en un reto que nos mueva, aunque sea con dificultad al comienzo, nuestra pasión y nuestro entusiasmo. Es que se mueven resortes muy poderosos en la mente humana. No somos conscientes del poder que tenemos dentro. Nos acostumbramos a vivir, pues eso, intentando eliminar, superar los problemas que aparecen en nuestra vida. No nos damos cuenta que podemos crear verdaderas realidades. No se crean simplemente desde el intelecto. Se crean desde la reflexión profunda, desde la ilusión, desde la alegría, desde el entusiasmo y desde la pasión. Y me gustaría recordar la frase, bueno, de la persona que más patentes tiene en el mundo, el profesor Thomas Alva Edison, que ya falleció, 1096. Él decía, el genio es 1% inspiración y un 99% perspiración. Perspiración, esfuerzo, pasión, ilusión, determinación, paciencia, levantarte una vez más de las que te caes. Todo eso se nos olvida. Creemos que lo único que cuenta es la cantidad de conocimientos y másteres que tengamos. No es verdad. Lo que importa es cuánto corazón ponemos en las cosas. Porque al fin y al cabo lo que la neurociencia nos está mostrando es que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Necesitamos volver a retomar el papel brutal, potente del mundo emocional. El mundo que nos hace sentirnos vivos, el mundo que abre nuestra mente y el mundo que nos permite acceder a nuevos espacios de oportunidad. O sea, que un optimista lo tiene mucho más fácil para tener éxito, para superar problemas, para ser una persona sana. Yo transformaría el concepto optimista por la persona positiva.
¿Qué es la persona positiva? La persona positiva es aquella que siempre está buscando la oportunidad incluso en medio de la dificultad. Es aquella persona que ha conseguido ganar gobierno, dominio sobre su foco de atención y continuamente está buscando la oportunidad. Porque busca la oportunidad, vive en un espacio emocional, en un estado de ánimo radicalmente diferente del de aquella persona que solo se está enfocando en lo que está mal. Cuando un ser humano se enfoca en lo positivo, no es que deje de ver lo negativo, es que tiene mucha mayor perspectiva para resolver lo negativo. La persona que se deja englobar por lo negativo tiene un cambio tremendo en su constelación hormonal, en las hormonas que hay en su sangre. Hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, ve con menos claridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona positiva, la persona que busca la oportunidad, al final es más optimista, porque tiene un cuadro más equilibrado de la realidad. Tiene mejor perspectiva y, por tanto, puede tomar decisiones con mayor acierto. ¿Y qué podemos decir a los casi 5 millones de parados que hay en este país? Porque ellos tienen un problema real. La verdad es que la cifra abruma. Yo te puedo decir que la cifra me sigue abrumando cada vez que la traemos a mente y por lo tanto no puedo dejar de pensar en esa otra parte que deja de ser una cifra, que muchas veces sale como un número, ¿no? Y yo intento a veces desdoblarlo en el número 1 a 1 de cada uno de los desempleados que tenemos. Porque lo que sí que está claro es que hay un estigma del desempleado, y sobre todo si incluso llevas más tiempo, de pérdida de autoestima, de pérdida de valor, incluso en su entorno familiar. Es un tema bastante severo en el sentido de que incluso si entra en ese estado y no acaba de combatir con ese relativo optimismo, porque tampoco el entorno lo puede favorecer, indudablemente entra en procesos claramente depresivos. Yo creo que estamos necesitados de esa ilusión y de ese optimismo, que para mí es un estado natural. Yo entiendo, ¿no?, que si hemos sobrevivido es porque precisamente hemos sido exploradores de la naturaleza, porque hemos innovado, porque hemos buscado nuevas vías. Eso no se hace desde estados depresivos. Entonces, para mí la normalidad es el estado positivo. Lo que pasa es que parece ser que se toma como lo normal el estar en la apatía general. No, yo llamo la atención a lo que comentaba muy bien el doctor Mario Alonso, decir, no, busquemos en realidad ese estado positivo como un estado normal de poder tirar adelante. Mi madre tiene casi 82 años. Se levanta todos los días con un ímpetu de hacer cosas diferentes, de hacer sus ejercicios para mantener neurociencia pura, mantener la mente activa y cosas diferentes para generar nuevos caminos en las redes neuronales. Sabe muchísimo esta mujer, pero la pregunta que yo me hago es ¿qué es lo que hace una persona de esta edad levantarse todos los días con esa energía? No es un tema racional, es un tema de optimismo y de creer y de sobrevivir en realidad. Ella sabe que en el mismo momento que pare, es como que la máquina para. Y no podemos parar, nuestra máquina está diseñada para eso, para explorar, para crecer, para ser optimistas. Nos estamos inventando un cuento muy depresivo en todo eso. Mi mensaje indudablemente al desempleado es que, primero, nunca pierda la esperanza. En los procesos de selección se contrata antes al optimista, indudablemente. Yo he contado muchas veces en procesos de selección donde en un plan de expansión de una empresa ha dicho, bueno, ¿y a quién te contrato? Y a lo mejor la consultora o el mismo director de recursos humanos le decía, mira, contrátame a alguien que tenga estas competencias sociales, tal. Y el responsable del área decía, mira, tráeme el perfil que quieras, pero por favor que sea optimista, porque todos los días nos tenemos que levantar para hacer apertura comercial, para visitar gente con ilusión. Eso se ve en una entrevista de una manera bestial. El cuerpo y la emoción es lo mismo. Lo reflejamos, lo transmitimos. Paul Ekman, uno de los grandes de la fisiología de las emociones, ¿verdad? Decía, la calidad, ¿no? Las emociones determinan lo que es la calidad de la existencia humana. La emoción determina la calidad de la existencia humana. No lo que tengo de recursos. Es el aspecto emocional. Nos hemos olvidado lo importante. Las emociones determinan lo importante, ¿verdad, Mario? Determinan lo importante de la vida. Y yo creo que esa es la parte que en España tenemos familia, tenemos un concepto muy agregado, es fácil conectar con esa parte emocional y gracias a eso yo creo que es por lo que sobrevivimos con esa gran cantidad y no estemos en otro tipo de estado mucho más complejo, porque si no es incomprensible con esta gran cantidad de parados que haya una relativa serenidad aún en el espíritu, aunque sea depresiva. En otro tipo de espacios yo creo que esto hubiera saltado por otra vía, seguro.
Y a muchos lo que les pasa es que les paraliza el miedo, ¿no? Miedo a perder el trabajo, miedo a la crisis. ¿Cómo reacciona el organismo, el cerebro ante el miedo? Siempre que un ser humano está fuera de su zona conocida, de su status quo, de la zona que controla, que puede predecir, siempre se activan los mecanismos del estrés. Y los mecanismos del estrés son de dos tipos. Uno son los de supervivencia y otros son los de adaptación. Los de supervivencia se tendrían que activar solo ante un peligro físico, un depredador. Sin embargo, sabemos que se activan cuando una persona tiene la sensación de que va a perder imagen frente a los demás, va a perder estatus, va a perder valoración. Y es muy serio el efecto de la activación de este mecanismo de supervivencia, porque se ha podido fotografiar en experimentos muy controlados en laboratorio con voluntarios que hay un cambio profundo en el riego sanguíneo del cerebro. Y toda la parte del lóbulo prefrontal encargada de procesos de toma de decisiones, de análisis profundo, de aprendizaje, de creatividad, que obviamente no son imprescindibles cuando nos encontramos de repente con un depredador, empiezan a recibir esas partes del cerebro, empiezan a recibir menos riego sanguíneo, con lo cual uno analiza peor, uno se concentra peor, aprende con más lentitud, es mucho menos creativo. Ese es el verdadero problema a la hora de resolver una situación como puede ser una situación de desempleo, que pensamos que nosotros como seres humanos cuando estamos desempleados valemos menos. Seguimos valiendo igual. Tener un trabajo es algo que se tiene, no es algo que se es. Yo no soy un trabajo, yo tengo un trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que es una situación compleja que no se puede minimizar, que como tú decías, Roberto, es de máxima importancia, no podemos pensar que no somos nada porque no tenemos algo que es un trabajo. Si nosotros aceptamos que nuestra persona es definida por el trabajo, entonces tenemos un serio problema, que es no saber valorar lo que somos más allá del trabajo. Y sí me gustaría decir una cosa, creo que el lenguaje es muy importante y todas las personas que sientan en este momento, pues yo estoy desempleado, yo estoy en paro, que se planteen cambiarlo a un lenguaje muy sencillo. Yo estoy en periodo de pausa. Yo estoy en pausa. ¿Pausa para qué? Pausa para reflexionar, pausa para buscar, pausa para analizar. Los estudios que se han hecho en hospitales en Estados Unidos, donde sencillamente se han cambiado las palabras, han demostrado cambios muy profundos, tanto en el riego del cerebro como en las hormonas. El lenguaje no es algo anodino y tontorrón, el lenguaje crea realidad. Por eso yo invito a eso, a que las personas que se ven en esta situación dejen de pensar estoy en paro, estoy desempleado, estoy en pausa. ¿Y esta pausa cómo la voy a aprovechar? Eso invita a la acción, no invita a sentirse minimizado, ninguneado, anulado. En un minuto, porque estamos a punto de acabar, un poco la conclusión sería que desde la inteligencia emocional es posible reinventarse, es posible superar esta situación. La inteligencia emocional, en el fondo, solo es una cosa, es la capacidad de comprender lo que está pasando en mi interior y de comprender lo que está pasando en el interior de otra persona. Si yo comprendo todos esos recursos de los que hablaba, todas esas energías, todas esas capacidades, tendré mucha más confianza. Si yo soy capaz de leer mucho mejor lo que le pasan a otras personas, me daré cuenta que siempre voy a encontrar personas que están peor que yo. Por sorprendente que parezca, cuando yo en lugar de centrarme en mí mismo y en todo mi sufrimiento, empiezo a centrarme un poquito en ayudar a otras personas, también verdaderamente mi propio ser se abre y descubro cosas nuevas. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gràcies, Roberto. Muchas gràcies, Mario. Gràcies. I moltes gràcies a tots vostès. Si volen, tenen una altra cita en l'actualitat econòmica dimarts que ve a les 11:30 de la nit. Gràcies per la seva atenció. Adeu.
Me la cojo la mano si quieres. Ah, bueno, no, que ahora igual me sacan.